Aleluya. Y vamos a tocar este tema, así que te pido que estés atento, por favor. El remedio para las debilidades. No me estoy refiriendo a debilidades que vienen por problemas de glóbulos, falta de glóbulos rojos, como una anemia, pero sería una anemia espiritual en todo caso. Pero al mismo tiempo debilidades es sinónimo de prueba, de problemas, de cosas que afectan nuestra vida y afectan definitivamente a muchas personas para deprimirlas, desanimarlas y hasta matarlas. Pero Pablo se mantenía inmune a esas debilidades. Vamos a ver qué secreto tenía Pablo, el apóstol. Vamos a ir al texto de 2 Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Presta atención, por favor, porque aquí hay poderosos secretos para que vivamos una vida en victoria. Dice el apóstol Pablo en el versículo 7 del capítulo 12, en la segunda carta a los Corintios: y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Yo te voy a ir explicando por parte esto, para que lo vayas entendiendo mejor. Pero dice Pablo, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. No sé si lo entendés, pero Pablo recibía revelaciones de Dios, estaba en comunión con Dios, y todo lo que Dios le hablaba, le decía o le mostraba, lo revolucionaba de tal manera que se sentía tan contento, tan fuerte, tan animado, que él mismo decía: tengo miedo que esto me haga exaltar desmedidamente. Era como que empezaba cada día en victoria, con pilas. Eso es lo que quiere decirnos aquí Pablo, para que las grandezas de las revelaciones, o sea, lo que yo veo de Dios, lo que yo recibo de Dios, tengo que tener mucho cuidado para que no me exalte demasiado. La Biblia en el libro de Santiago nos enseña que toda especie de jactancia es mala. Ya vamos a ver por qué. Dice: no me exaltase desmedidamente. Parece que había una medida mesurada, prudente, para que nosotros pudiésemos sentir un ánimo superior, como diciendo: gloria a Dios, me reveló esto y me dio una clave para vivir mejor o para encontrar una solución a tal problema. Seguimos. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Bueno, esto ya no es tan bueno. Pablo reconoce que tenía un aguijón en la carne, como una estaca. La traducción en griego de esta palabra es estaca, es como algo que lo afectaba físicamente. Algunos dicen que era su poca vista, por eso a los Gálatas les dice: disculpen que les escriba con estas letras tan grandes. Otros dicen que era su mala presencia o una especie de deformidad, herpes, decían como que tenía granos en la cara. Son comentaristas de la época que decían que algo afectaba la apariencia de Pablo como para sentirse como un minusválido. Y les decía eso como diciendo: lepre es algo que me afecta físicamente. Y miren lo que sigue diciendo todo el texto: un mensajero de Satanás que me abofetee. Eso era la debilidad de Pablo. Vos debés tener otra debilidad como yo. ¿Y sabés quién sabe bien cuáles son nuestras debilidades? El diablo. Y el diablo va a atacar por allí. Él sabe nuestras debilidades. Él tiene un ficherito muy completo y él va anotando. Así que le gusta esto, tiene este hábito, tiene esta costumbre, tiene este tipo de pensamiento recurrente. Bueno, él anota todo y después ataca por ese lado para que la vida no sea mala. La reconoce como un mensajero de Satanás. Luego dice: para que no me enaltezca sobremanera. Nuevamente dice: para que yo no me las crea, como que puedo vivir en victoria, tengo revelaciones gloriosas de Dios, tengo una comunión íntima con Dios perfecta, maravillosa, pero eso no me tiene que hacer jactar, para que yo no me envanezca, como diciendo: yo soy el único que llega a la presencia de Dios, o yo soy el único elegido por Dios para tener ese tipo de revelación. Eso es lo que nos quiere decir Pablo acá. Y dice luego: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjense, cuando dice la palabra 3 y agrega el ruego, no era una oración que vos le decís a Dios: gracias por estos alimentos. Era un ruego, era un clamor, algo que Pablo le pedía a Dios con mucho fervor: Señor, quítamelo, por favor, no soporto esto. Señor, intervení en este sentido porque no estoy queriendo llevar este tipo de carga o este problema. Podría ser una enfermedad, podría ser, algunos dicen de los comentaristas que como Pablo era soltero o viudo, porque era miembro del Sanedrín,
Era como que tenía una carga diciendo, yo quisiera tener una mujer que me acompañara, pero obviamente por todos los frutos y el resto de las epístolas paulinas o de las cartas escritas por Pablo, sabemos que no era ese tipo de problema que Pablo tenía. O sea, queda en un misterio, pero lo cierto es que era algo que lo afectaba, algo que lo preocupaba, algo que lo cargaba, algo que lo turbaba. Sin embargo, nada de eso impedía que Pablo pudiese servir a Dios y servirlo con mucha efectividad. Y miren lo que dice de la respuesta por el ruego que hizo. 3 veces he rogado al Señor. El 3 en la Biblia la tercera es la vencida. El 3 en la Biblia es como que ya insistió demasiado y ya no puede hacerlo más. Fíjense que en el tiempo de Getsemaní, cuando Jesús estaba por ir a la cruz, dice que fue al Getsemaní. El Getsemaní era un lugar donde Jesús acostumbraba a orar. Y ahí dice el texto bíblico, y Jesús oró por tercera vez las mismas palabras. Padre, quita de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sin embargo Dios no le quitó esa prueba, sino que permitió que Cristo fuera a la cruz y a la muerte de cruz. La pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿por qué Pablo sufría lo que sufría? Y dice el versículo 9 en la respuesta divina, y me ha dicho Dios es quien le responde a ese ruego, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Qué tremendo! Esto es algo que si no tenés madurez para entenderlo, no lo podés entender. Es como que le dijo Dios, te basta lo que ya te di. La gracia es lo que viene de Dios, que recibimos de Él inmerecidamente. Te basta la gracia que ya te di. Y además le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando estamos débiles, Dios es cuando más poderoso es en nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir el texto aquí. Cuando estamos débiles o flacos es cuando Dios es más poderoso en nuestras vidas. Pero ¿por qué no notamos su poder? Porque nosotros estamos quejándonos, estamos maldiciendo, estamos llorando en los rincones, estamos con una depre terrible. No percibimos ese poder divino que puede actuar en ese momento de necesidad y de debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Pablo entiende esto, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Acaso Pablo era masoquista? No. Pablo está diciendo, entendí el secreto. Ahora me doy cuenta que cuando estoy débil, estoy sufriendo alguna situación dramática, crítica, muy dura, muy fuerte, es cuanto más es la oportunidad para que se manifieste sobre mi vida el poder de Dios. Por eso me gloriaré en las debilidades, dice Pablo. Lo encontré, me doy cuenta del secreto. Sin embargo, vuelvo a repetir, generalmente las personas lloramos, sufrimos, nos quejamos, andamos lastimeramente y vivimos una vida de derrotado, de fracaso, porque no experimentamos este secreto glorioso. Pablo vivía de otra manera, en otra dimensión, y te puedo asegurar que lo que sufrió Pablo fue muchísimo. Y miren aquí lo que dice en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, aquí hay otra razón, por amor a Cristo. ¿Haces algo por amor a Cristo? ¿O todo lo que haces lo haces por amor a cualquier persona? Bienvenido sea, obviamente, gloria a Dios que así sea. Pero acá dice, por amor a Cristo. ¿Te das cuenta que Pablo sube a otro nivel? Pablo dice, por amor a Cristo. Mira lo que dice. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Pablo vivía en una dimensión de victoria, vivía en otro nivel espiritual. No andaba como todo el mundo anda, buscando una respuesta, ya había encontrado la respuesta. Pablo sabía perfectamente lo que vivía y es por eso que podía vivir de victoria en victoria. Él fue perseguido, fue sometido a ayunos forzosos, fue náufrago en alta mar, fue apedreado, fue dado por muerto
Y sin embargo vos lo ves que nada lo detuvo, seguía firme, sin cesar, con denuedo y con mucho valor haciendo la voluntad de Dios. Pero la pregunta que podemos hacernos aquí también es, ¿por qué Pablo y no otro apóstol? Yo te pido que prestes atención a esto. ¿Por qué Pablo y no otro apóstol? Podría haber sido Pedro, podría haber sido Bartolomé, podría haber sido Esteban, otro apóstol. Había 12 apóstoles en ese tiempo. Mejor dicho, 11. Ya Judas lo había traicionado a Jesús. ¿Por qué Pablo y no Pedro? Bueno, acá tenemos que ver algunas diferencias, porque en el pueblo de Dios, Dios usa a todos. Dios usa a todos, pero todos tenemos diferentes cualidades, características. Y en este caso, Pablo, por ejemplo, en primer lugar, tenía otra formación, otro nivel. Él había sido educado en la Universidad de Tarsos, es decir, que tenía título universitario. Pablo era un catedrático, era un principal entre los judíos. Él había recibido a Cristo, pero no porque quiso recibir a Cristo, fue forzado a recibir a Cristo, a tal punto que él iba caminando, mejor dicho, en caballo, rumbo a Damasco. Dice la Biblia que respirando amenazas de muerte, como insultando, como diciendo, cuando los agarre a estos cristianos los mato, los mando con el emperador para que los queme en la hoguera. Y mientras iba, una luz tremenda lo encegueció y lo tiró por tierra. Y eso lo planchó. Y Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz que salía de esa luz incandescente le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En aquel entonces no es lo mismo que hoy decir que quiere Señor. En aquel entonces decir que quiere Señor era decir, mándame, porque reconocer a alguien como Señor es reconocerlo como amo, como soberano, y vos asimismo como un esclavo. Pablo se estaba sometiendo al señorío de Cristo en ese momento, y a partir de allí comenzó la carrera de Pablo. Pablo tuvo una experiencia dramática de conversión, fue tirado del caballo, y de ahí surge la famosa expresión, ya va a caer del caballo, como diciendo el orgullo, el ego, o también, se subió al caballo. No era así, era humilde, pollito mojado, y ahora mirá, lo nombró el supervisor y anda haciéndose el mandón, nos grita. ¿No has escuchado esa expresión en alguna fábrica acaso? Yo lo escuché varias veces. Tiene que ver con el orgullo, con el hecho de enaltecerte, con el hecho de creértelas. Bueno, aquí Pablo tenía otro nivel y otra formación, porque Dios lo iba a usar para confrontar a reyes y a gobernantes. Y vos no sabés a quién Dios te puede poner enfrente, porque si vos estás aquí es porque tenés algo de fe. Y alguien puede venir a decirme, a ver, explícame qué fe tenés, explícame de qué se trata eso, en qué crees. Y vos, espera que llame el pastor, o espera que llame el líder. No, ahí mismo tenés que decirle, mira, doy respuesta de la fe que profeso. Y podés decirle, mi vida era así y ahora es asá. Yo conocí a Cristo y ahora llevo una vida totalmente cambiada gracias a Cristo. Y tenés argumento, tenés consistencia, y además la gente que te conoce de antes ve el cambio evidente que se operó en tu vida. Hay gente de aquí que me dice, pastor, yo lo conozco a fulano, usted no sabe lo que era un indio, era el demonio de Tasmania, y ahora mire, es impresionante, cambió gracias a Cristo, amén. Pero acá viene otra respuesta, ¿por qué Pablo y no otro apóstol? Porque Pablo tenía carácter, y no estamos hablando de un carácter de perro, maligno, de un carácter totalitario, violento, no estamos refiriéndonos a ese tipo de carácter. Estamos hablando de un carácter firme, determinante, de alguien que no negociaba sus principios. ¿Y por qué decimos eso? Porque Pedro era un impulsivo, el apóstol Pedro era impulsivo, era temperamental, era pasional, él no pensaba, él pensaba después de las consecuencias. Él actuaba y después se arrepentía, decía, uy, qué macana hice. Cuando salieron a arrestar a Jesús, él salió con una espada y pum, le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Y después Jesús tuvo que recoger la oreja y se la pegó, milagrosamente. Pero la metida de pata fue por causa de Pedro, impulsivo, temperamental, que no pensaba, sino cuando veía las consecuencias y se arrepentía por ello, y lloraba amargamente, dice la Biblia.
pero en Gálatas 2 del 11 al 16 se encuentran Pedro y Pablo, o Pablo y Pedro, dos apóstoles, es decir, que dos potencias se juntan, dos líderes, dos pastores, por así decirlo. Y era como que empezaron a pulsear quién tenía razón, y el que tenía la razón era Pablo. ¿Por qué? Dice en este pasaje de Gálatas, confronté a Pedro de tal manera porque era digno de condenar. ¿Por qué? Porque él cuando estaba con los judíos se comportaba como judío. Y cuando venían los gentiles que se incorporaban al seno de la iglesia cristiana, los quería obligar a circuncidarse. Y de repente era como que quería quedar bien con los judíos y quería quedar bien con los gentiles. Y Pablo llega y ve esa situación y lo confronta diciéndole, no trates de mezclar el evangelio es una cosa, la religión es otra, la ley es otra cosa. Y aquí sucede muchas veces con muchas personas que vienen a las iglesias pensando que pueden traer las costumbres del mundo, los hábitos del mundo, y es como que creen que puede convivir con la vida cristiana, la vieja vida que antes teníamos. La Biblia nos enseña que antes vivíamos en las tinieblas, pero ahora en Cristo vivimos en la luz. Por lo tanto, muchas cosas de las tinieblas ya no pueden convivir con la santidad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. Pablo se daba cuenta de todo, pero Pedro no. Pedro se dejaba manipular por las emociones. Por eso Pablo tenía carácter para decir, no, esto no es así, esto es correcto. Es como si vos estás al lado de una persona corrupta, maligna, ladrona, todo lo peor, y no le decís nada. ¿Qué sos? Cómplice. Por lo menos decir está mal. O la Biblia dice que es incorrecto eso, o por hacer eso vas a terminar en el infierno. Porque hay frutos que terminan en el infierno por hacer cosas que desagradan a Dios. Pablo no dejaba pasar nada. ¿Por qué? Porque tenía un carácter firme. Hay creyentes que por su mala autoestima, su poca autoestima, son pollitos mojados y cualquiera les tuerce el brazo y los obliga a hacer cosas que más fuertes y malignos quieren obligarles a hacer. Por eso vos tenés que tener mucho cuidado porque toda decisión tiene consecuencias. Y Pablo era un carácter bien decidido. ¿Cómo decimos esto? Fíjate, toma nota Hechos 15:39. En Hechos 15:39, todos recordarán quién era Bernabé, el famoso Bernabé, el apóstol, el que recibió al mismo Pablo y le dijo, Pablo, vení, aunque nadie te crea, yo creo en vos, porque yo sé que Dios hizo un milagro en vos. Esto es como si de repente vos conocés a alguien de lo peor en el barrio, y vos decís, ¿qué va a venir a la iglesia ese? Ni loco va a venir a la iglesia. Y de repente lo ves entrar en la iglesia. ¡Oh! No lo podés creer. Y hasta dudás de que se haya convertido. Y vos le contás a la gente, mirá, fulano de tal, yo lo conozco, es de terror. Y ahí estás juzgando, estás criticando porque Dios pudo haber hecho una obra en su vida. Y de repente entra Pablo, que era asesino, criminal, perseguidor de los cristianos, aprobador de la muerte de los cristianos. Cuando apedrearon a Esteban, estaba Pablo ahí, aprobando esa muerte. Y entra Pablo, y todos le tenían miedo, todos desconfiaban de él. ¿Qué se va a convertir? Este sigue siendo un canalla, o un maligno, o un traidor, o está esperando entrar para denunciarnos a todos y meternos con el emperador en la cárcel. Y Bernabé fue el único que creyó en Pablo. Y sin embargo ahí se encuentran con Bernabé, y lo confronta Bernabé también. Le dice, Bernabé, discúlpame, nosotros tenemos que ir a Jerusalén, pero yo no voy a ir con Juan Marcos. Juan Marcos, el autor del Evangelio de San Marcos, había hecho algo indebido, por lo tanto Bernabé se solidarizó con Juan Marcos y se fue a Chipre, y Pablo se fue a Jerusalén para entrevistarse con los apóstoles. No sé si te das cuenta el carácter firme y determinante de Pablo. Él era muy firme. Él estaba muy convencido en las cosas que hacía y estaba segurísimo de las cosas que hacía. ¿Y qué nos dice Pablo? El mismo Pablo, apóstol en Romanos, dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay personas que están confundidos en su propia mente. Hay personas que tienen una nebulosa existencial en su propia mente. Por eso vos necesitas afirmar tus ideas en base a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, y poder seguir fielmente lo que dice la palabra de Dios y jugarte por ello.
Una persona nuevita en la iglesia estaba muy contenta y sigue estando, gracias a Dios, pero vino en un momento llorando porque dijo, le fui a mi familia y le prediqué de Cristo, le prediqué el Evangelio, los invité a la iglesia y me sacaron corriendo, me dijeron de todo, que yo estaba en una secta y yo dije, no sos la primera, ni tampoco yo fui el segundo. Hay un montón aquí que vivimos ese tipo de experiencia, pero pagamos el precio y damos gracias a Dios porque la convicción es lo que apoya a Dios, respalda a Dios, no la duda ni la incertidumbre, ni tampoco que la gente no tenga decisiones seguras ni firmes. Por eso mucha gente sufre porque no toma decisiones correctas ni determinantes. Y en tercer lugar, ¿por qué Pablo y no otro apóstol? Porque recibía revelación directamente de Jesucristo. Hoy estás recibiendo revelación por medio de un intermediario. Yo estoy transmitiéndote la palabra que Dios me dijo que te transmitiera. Dios me está usando ahora como canal para que vos recibas algo de lo que Él quiere que vos sepas. Pero qué lindo que vos recibas diariamente, directamente la revelación de parte de Dios. Pablo el apóstol diariamente recibía revelaciones gloriosas de Dios. Y vos tenés que recibirlas también. A menos que me digas que este es el único momento que tenés para recibir revelaciones de Dios. Hay gente que me dice, pastor, me dio por acá, ¿cómo me habló? Dios me habló a través de su vida, todo lo que dijo era para mí, ¿alguien le contó mi caso? No, es Dios quien nos conoce a todos. Pero qué lindo es que vos diariamente te relaciones con Dios. Me gustaría preguntarte y esperar alguna respuesta, pero no me la des, por favor, si lees la Biblia todos los días, si tu esposo te ve leer la Biblia, si tu esposo te ve leer la Biblia, si tus hijos te ven leer la Biblia. Porque es muy grave si no la lees. Es la palabra de Dios, es el manual de instrucciones que nos dejó Dios para que no nos rompamos. Es lo que nos va a mantener fuerte y nos va a abrir puertas y va a ser luz y lámpara a nuestro camino. Yo felicito a todos los que leen diariamente la Biblia, seguramente que reciben de parte de Dios un manjar abundante, amén, de revelaciones. Y las revelaciones son orientaciones, son correcciones, son motivaciones. Dios te mima, Dios te dice, estás bien, seguí así. O mira, aquí hace un retoque, aquí hace un ajuste, o acá tenés que perdonar, o acá tenés que arrepentirte. Dios nos va guiando diariamente para que nuestra vida vaya de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. ¿Por qué las debilidades no afectaban a Pablo? Otra buena pregunta. ¿Por qué Pablo, a pesar de que era cascoteado, era sacudido como en bolsa, vivía opresiones, naufragios, ayuno, ¿por qué seguía en victoria como si nada lo afectara? Indudablemente estaba en otra frecuencia. Muchos de aquí están llorando en los rincones como yo lloraba. Si yo llegué a la iglesia la primera vez que llegué arrastrándome, pidiendo socorro, auxilio, y Dios puso almas misericordiosas para asistirme, gloria a Dios, y hoy hay muchas aquí. Amén. A ver las almas misericordiosas. ¿Cómo les cuesta levantar los brazos, no? Bueno, ¿por qué las debilidades no lo afectaban a Pablo? La primera respuesta es por su consagración, por su consagración. Pablo estaba consagrado. Hay gente que confunde la consagración y cree que la consagración es pasar al frente y después seguir igual. No. La consagración es un acto de entrega, de rendición, de sumisión, de sometimiento a Dios, donde vos le decís a Dios, acá me entrego, Señor, contá conmigo, toma cuenta de mi vida y además hacé lo que quieras con mi vida. Eso es la consagración. No, yo quiero hacer lo que quiera de mi vida. Eso no es consagración, es egocentrismo. Y hay muchos egocéntricos aquí. Sé lo que me esperan en la salida después. Por favor, no confirmen esa horrible verdad, pero se los digo en la cara. Porque si hubiera consagración, hubiera una entrega absoluta a Dios. Gálatas 2:20 dice, Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado yo, y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo para Dios.
Hay personas que no viven para Dios, viven para sí mismos. No piensan en Dios, no se acuerdan de Dios, no tienen en cuenta a Dios. Por eso no hay consagración y de repente vienen las pruebas, los problemas y eso los sumerge en depresión o viven en quejas o en derrota. La segunda respuesta, por su renovación espiritual. Romanos 12 del 1 al 2, Romanos 12 del 1 al 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ir adecuándose a los desafíos y a los nuevos niveles que nosotros tenemos de oportunidades. Hay personas que quieren ser gerentes, apenas entran a trabajar y no se han preparado para eso, ni han pagado el precio correspondiente. Y se quejan de por qué no son gerentes. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Y lo lindo es que Pablo sabía eso y estaba entregado a eso. Por eso nosotros tenemos que saber que necesitamos entender las cosas. A lo mejor muchos de ustedes, y discúlpenme, no quiero ofender a nadie, por favor, pero tengo que decir esto. Muchos de ustedes no entienden lo que significa la renovación espiritual. Es el hecho de poder entender que Dios ya tiene todo previsto. Dice la Biblia que Él previó todo desde antes de que el mundo fuera el mundo. Y vos todavía te seguís sorprendiendo por todas las cosas que acontecen a diario. Hay personas que todavía dicen, veo pastor lo que está pasando. Y la Biblia lo profetizó, ya está todo declarado. Si vos leyeras más la Biblia, ya lo sabrías. Y no te tomaría por sorpresa, ni serías incauto. Por eso, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Si vos querés crecer, tenés que prepararte para ese crecimiento. Si vos querés progresar, tenés que prepararte mentalmente para ese crecimiento, ese progreso. Miren, para preparar a los alpinistas para que suban a los distintos montes, trabajan con ellos mucho tiempo, porque a medida que vos ascendés, los vientos son más fuertes, las presiones son más fuertes, y a medida que estás más elevado, hay más envidia, más rechazo, y muchas otras cosas más, que si no tenés el carácter formado, la determinación segurísima y la convicción absoluta, no vas a poder soportarlo y vas a terminar derrotado. Por eso vos tenés que prepararte para cuando llegue la oportunidad de Dios, vos digas, heme aquí, Señor. Y vos no sabés cuándo va a llegar la oportunidad de Dios, pero si estás preparado, Dios sabe que en cualquier momento te va a abrir esa puerta. Pero hay personas que tienen tanto fatalismo, tanta resignación, tanta desesperanza, que como no conocen a Dios y tampoco conocen sus promesas gloriosas, es por eso que sufren de desesperanza y depresión y se bajonean con suma facilidad. Pablo no se bajoneaba, Pablo seguía, a pesar de que le daban con todas, seguía batallando porque él tenía la meta. Él no estaba como golpeando el aire, él sabía que cuando golpeaba, noqueaba. Y noqueaba a Satanás y a sus demonios y a todas las circunstancias que pudieran oponérsele. 3, voy más rápido. Por su fe en acción. Y su fe en acción era acción pura, no era un teórico de la Biblia, no era que hablaba muy bien y vivía muy mal. Pablo todo lo que hacía, lo hacía porque era una persona que era protagónica. Yo te pregunto, ¿vos sos protagonista o un mero espectador? Dejá ahí la respuesta. 4, porque andaba en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne producen corrupción. No quiere decir que vos vas a andar en una nebulosa mística de que veo a Dios y está Dios conmigo y gloria a Dios, aleluya, y vas a faltar al trabajo, vas a ser una persona indolente, vas a ser una persona enajenada, nada que ver con eso. Hay personas que de repente tienen delirios místicos y le echan la culpa a la iglesia. En la iglesia lo hicieron así. No, ya venía así, de fábrica, por el pecado. El pecado es el que nos hizo a nosotros lo malo y nos afectó la vida y a todas las demás generaciones. Pero gracias a Dios nosotros somos ubicados, nos ubicamos en la vida cristiana. Y Dios empieza a armar el rompecabezas. Y es como que empezamos a ver nítido, como diciendo, de esto se trataba.
Pablo sabía bien dónde estaba metido, qué hacía y lo que quería. Y andar en el Espíritu, no te confundas, es pensar en Dios, es estar concentrado en Dios, es vivir en la presencia de Dios, es acordarte de Dios. Y vos podés estar acordándote de Dios en cualquier lugar. No hace falta que vengas a la iglesia para acordarte de Dios. Venís a la iglesia para encontrarte con los hermanos y disfrutar de un culto a Dios, honrando a Dios. Pero todos los días podés estar con Dios. Y no saben lo que le agrada a Dios. Por eso no viven en el Espíritu, viven en la carne. Y vivir en la carne te hace un carnal, no te hace un espiritual. El espiritual está todo el tiempo queriendo agradar a Dios y preguntándose, ¿esto le agrada? Y a veces nosotros dejamos pasar oportunidades preciosas porque no estamos pensando en Dios. Como esa persona, ¿se acuerdan? Que siempre cuento, que me vio y de repente dijo, oh, cierto, pastor, tengo que venir a la iglesia. Si no me veían ni se acordaba de la iglesia. Es como cuando vos buscás el paraguas, cuando ves la tormenta y decís, ¿dónde lo dejé? Es como que te acordás de Dios cuando todo está mal. A todos nos ha pasado eso. Pero cuando maduramos, es cuando amamos a Dios y queremos venir por Dios, no por lo que Él nos pueda dar. Hemos madurado. Es como el chico mimoso que viene y abraza al padre y lo besa y el padre le dice, ¿qué me vas a pedir? Bueno, Dios es lo mismo. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? ¿Por qué no le damos gracias a Dios, honramos a Dios y alabamos a Dios y vas a ver cómo Dios te va a proveer todo lo que necesites y mucho más todavía? Amén. Y sumado al cuarto punto que recién acabamos de decir, de andar en el Espíritu, el quinto, porque ganaba almas. Y no te distraigas, por favor, porque ganaba almas. ¿Por qué digo que muchos ni se acuerdan de Dios? Porque se encuentran con las personas y las saludan y las despiden como si las fueran a ver eternamente. Pero decime una cosa, si vos supieses que la mañana que salís de tu casa, al volver encontrás a tu esposa o a tus hijos, a quien sea, o vos mismo no volvés más a tu casa porque la muerte te sorprendió en el medio, decime una cosa, ¿no volverías para abrazar y besar más a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos? Bueno, lo mismo sucede con las personas que vemos a diario, los saludamos, chao, hasta mañana, ni siquiera decimos si Dios quiere, porque si Dios quiere las vamos a ver. Pero también despedimos a la gente como si la fuéramos a ver siempre, no sabemos si la vamos a ver de nuevo. Che, ¿sabés quién murió? Fulano. Ayer estuve con él. Oh, ¿qué le pasó? Y lo atropelló un auto. Oh, pero estaba bien. Y bueno, pero le llegó la muerte. Yo llegué a Cristo a raíz de la muerte de un ser querido. Sin embargo, nosotros vivimos como si fuéramos a vivir eternamente aquí en la tierra. Y nos olvidamos que vamos a morir y nos vamos a encontrar con Dios. Porque ganaba almas. Hay mucha gente que se está yendo al infierno directamente y no sabe de esta esperanza, no sabe de la vida en Cristo, no sabe de Cristo, no sabe de la iglesia, no sabe de la Biblia, no sabe de nada. Y vos, como nada. ¿Sabés? Si yo me pregunto cuando muere alguien y le pregunto a los que veo a su alrededor, ¿había algún creyente de la iglesia bautista de Iben? Y me dicen fulano. Ya me voy a dar cuenta enseguida si le habló o no le habló, porque los conozco, hermanos. En serio se los digo. Porque yo me entero, fulano me invitó, mengano me invitó, perengano me invitó, fulano me regaló una Biblia, fulano me dijo que viniera a la iglesia, fulano oró por mí. Todo eso nos llega a nosotros. Pero si no me llega nada de vos, bueno, a lo mejor no estás haciendo nada. Dios permita que me equivoque. Amén. Dios permita que me equivoque. Pero lo primero que pregunto, ¿había alguien de la iglesia que estaba cerca? ¿Se suicidó fulano? ¿Había alguien de la iglesia bautista o de alguna otra iglesia hermana en Cristo cerca de esa persona que se suicidó? Y no sabemos, no sabemos. Pero yo sé que en el cielo, cuando Dios esté diciendo vos andá a la vida eterna, al cielo, vos al infierno, ahí van a aparecer personas que van a ir al infierno y vos dijiste, este era mi vecino, ni siquiera nunca le hablé nada. Este era mi cliente y nunca le dije nada. Mirá. Bueno, Dios nos va a tomar cuenta, va a pedir cuenta de nosotros. Pablo, ¿por qué no le afectaban las debilidades? Porque se la pasaba predicando.
se la pasaba evangelizando, se la pasaba ganando gente para Cristo. Por eso no sufría los males que nosotros sufrimos, por eso no le afectaban las debilidades que a nosotros nos afectan, porque él se enfocó en predicar el Evangelio y decía, solo quiero predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y es por eso que Dios lo utilizaba y lo mantenía en las alturas, siempre en victoria. Rápidamente, ¿cuáles son algunos de los motivos para que Dios permita que suframos debilidades? ¿Cuáles son algunos de los motivos? Primero, que no somos superhombres ni supermujeres. Somos seres limitados, finitos e imperfectos. Quédate claro con eso. 2, que todavía no estamos en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, sufriremos algún percance, alguna escaramuza. Por eso Jesús dijo, en el mundo sufriréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. 3, que aún hay mucha gente perdida y tenemos que hablarles de Cristo, pero de repente si vos estás con una debilidad o con un aguijón o con un problema o con una prueba y en vez de predicar y en vez de negarte a vos mismo y en vez de decir, Señor, encomiendo en tus manos mi causa y voy a predicar, olvidando mi problema y mi estado, empezás a llorar, a deprimirte, a quejarte como todo el mundo lo hace. ¿Quién va a conocer a Cristo así? ¿Cómo van a conocer a Cristo de esa manera si vos sos uno más del montón? Pues que seamos diferentes gracias a Dios, gracias a Cristo. 4, que debemos mantenernos humildes, porque este aguijón que tenía Pablo era para mantenerlo humilde, como para decirle, viste, no tires manteca al techo. Por eso la Biblia nos advierte sobre la alegría, la Biblia nos advierte sobre el festejo. Nuestro festejo tiene que ser con temor y temblor, no debe ser desbocado como que ya no conocemos a nadie, empezamos a tirar tiros al aire, empezamos a emborracharnos y empezamos a porque siempre se da que después de un festejo viene una tragedia. Por eso la Biblia dice, alegraos con temor y temblor, porque todavía no estamos en el cielo, todavía estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra hay malignos, hay pecadores, hay personas que son violentísimas, crueles, sádicas, que están ligadas al diablo y los designios del diablo solo quieren hacer. Por eso todo eso puede afectar el ágape, como dice Pablo, puede afectarte la fiesta. Y 5, que la gloria le corresponde solamente a Dios. Por eso Pablo tenía este aguijón. No sé qué aguijón tenés vos, no sé qué prueba tenés vos, pero Pablo seguía dándole la gloria a Dios, a pesar de todo. En las cosas de arriba vas a ver cómo estas cosas de la tierra se minimizan y Dios te va a levantar y te va a usar y te va a proyectar y te va a dar todo lo que necesites porque has entendido el mensaje. Por eso nosotros servimos a Cristo y estamos con Él jugados hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. No sé si has entendido algo. Si no, empiezo a predicar de nuevo. Ponete de pie, iglesia, por favor. Cerra tus ojos. No te distraigas ahora, por favor, no te distraigas. Que tengamos un momento de quietud para que Dios acomode las ideas, el Espíritu Santo esté ubicando lo espiritual con lo espiritual y que nosotros podamos recibir la bendición de Dios en esta noche, porque no hemos venido en vano, no hemos venido para pasar un tiempo. Hemos venido simplemente a recibir de Dios su revelación, la que va a darnos una victoria y una bendición definitiva. Cierra tus ojos, no te distraigas, por favor. Deja que el Espíritu Santo ahora esté acomodando lo espiritual en tu vida. Pero el punto de partida para una vida de victoria siempre es Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, dice la Biblia. Si vos querés tener a Cristo en tu corazón y llenar tu corazón con Cristo Jesús, yo te voy a invitar a que pases aquí al frente, por favor. Pasa rápidamente al frente. Si querés que Cristo llene tu corazón, pasa por favor porque va a ocurrir el milagro que se llama en la Biblia el nuevo nacimiento. Pasa, adelantate, por favor. Hay varios que están pasando, pero entrégate a Cristo para bien de tu alma. Entrégate a Cristo para bien de tu alma. Esta decisión es definitiva, no es una decisión emocional, es una decisión que tiene que ser con mucho entendimiento, con suma conciencia. Te estás entregando a Dios
y estás pidiendo que Cristo llene tu corazón con su gloriosa presencia. Cuando Cristo lo llena el corazón, comienza una nueva vida. Las cosas viejas pasan y aquí todo empieza a ser hecho nuevo. A partir de Cristo los demonios pierden su efecto, su dominio. A partir de Cristo Satanás ya no tiene más arte ni parte en nuestras vidas. A partir de Cristo Dios empieza a obrar milagros y maravillas, porque ve tu corazón rendido a Él, ve tu corazón sincero, íntegro, que querés realmente que Dios obre en tu vida y te use con poder. Muchos no son usados con poder por Dios porque sus vidas todavía no se han entregado a Él. Sus vidas están entregadas al mundo y todavía sirven a Satanás. Pero cuando te entregas a Cristo, ya no hay más vuelta atrás. Y aquí todo es hecho nuevo para su gloria, para su gloria. Entrégate a Cristo en esta noche, entrégate a Cristo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar definitivamente. Levanta tu mano al cielo, por favor, bien alto, y decí junto conmigo: en esta noche, Dios Todopoderoso, entrego mi vida a Jesucristo. Quiero que Cristo llene mi corazón con su gloriosa presencia. Haz el milagro en mi vida, Dios. Quiero ser una nueva criatura. Que hoy lo viejo pase. Que hoy empiece todo nuevo. Porque hoy me entrego a ti. En Cristo Jesús. Ahora ponete la mano sobre el corazón y decí esto: Dios, sella mi corazón con el Espíritu Santo de la promesa para la redención y vida eterna de mi alma. Haz el milagro en mí, oh Dios. Quiero ser una nueva criatura. No quiero vivir más como antes lo hacía. A partir de hoy me tomo de tu mano y quiero vivir para agradarte. En Cristo Jesús. Y repetí: en Cristo Jesús. Y fuerte decí: amén. Amén. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso a Dios.